las relaciones en redes sociales y las relaciones analógicas son ambas partes de la realidad, es decir, no es una cosa diferente a otra. Y en este momento, además, si vemos que ya en la irrupción de las redes sociales, de Internet en general, ha cambiado y ha modificado un montón de cosas del modelo comunicativo que luego vamos a ver, pues si además que en el momento ordinario en el que podíamos salir a la calle y hablar, eso ya lo había transformado el simple uso de las redes sociales en un momento en el que la única o prácticamente la única ventana de acceso al resto del mundo y de acceso al resto de mis relaciones significativas es Internet, pues evidentemente esto pues toma un caliz completamente determinante, definitorio del modelo, ¿no? Vamos a tener también que tener en cuenta que esta estructura y este cambio de modelo que está sucediendo ahora mismo es algo que se va a mantener. Es decir, no va a cambiar por el hecho de que de repente ahora podamos volver a hablar cara a cara, porque ya ha ido cambiando y esto ha sido una especie de punto de inflexión. Eso no quiere decir que en el momento en el que volvamos a poder tener relaciones ordinarias, las redes sociales estén siempre por encima de la vivencia ordinaria. Pero sí que es cierto que ha marcado unos mecanismos de comunicación diferenciales que van a cambiar la estructura. Y os pongo un ejemplo muy claro. Muchas personas que anteriormente no utilizaban las redes sociales porque las consideraban frías, porque creían que era algo pues poco real o lo que sea, ahora mismo las están incorporando y eso no va a cambiar. Es decir, esto ha hecho un cambio en el modelo de comunicación en general. Si nos centramos en las personas jóvenes, claro, esto encima es mucho más fuerte. Si antes la socialización, encima, no olvidemos nunca que las personas jóvenes, adolescentes, bueno, sabéis que desde la UNESCO y demás somos jóvenes de los 35 años, pero bueno, si nos centramos en lo que es toda la adultez joven y las personas adolescentes, además estamos o están en un proceso de significación con los otros y con las otras. Es decir, la manera en la que nos relacionamos con los demás y las demás, de alguna manera construye mi identidad. Es muy importante para mí que otras personas me reafirmen, que me hagan sentir querido, querida, que me hagan sentir que existo. Si además unimos este momento en el que las comunicaciones con los demás es un elemento clave para la construcción del yo, pues claro, esto evidentemente tiene una fuerza pues bastante relevante, ¿no? Y si antes teníamos esos espacios, como comentaba anteriormente, en espacios físicos, pues ahora la única comunicación ha sido a través de estos medios y además ha sido pues en momentos incluso más compulsiva, ¿no? Y pensad en el principio de la pandemia. ¿No recordabais que todo el mundo hacía videollamadas igual con gente que hacía semanas, meses con las que no hablaba? O sea, fue como una especie de nueva normalidad también, un acceso a un momento de alguna manera excepcional que nos provocaba muchas emociones, que queríamos sentirnos conectados con el mundo y que pusimos y desplegamos un montón de estrategias digitales, ¿no? Como bueno, las videoconferencias que se hacían inicialmente, la gente, que eso fue decayendo, la gente que hacía botellones a través de las redes sociales, bueno, los directos de Instagram, que no sé si tenéis Instagram, pero vamos, el tema de empezar a hacer directos de Instagram, que luego hablaremos de las redes en concreto, bueno, se convirtió en un boom absoluto y al principio de la pandemia se fue manteniendo, pero sí que es verdad que de alguna manera hubo un punto de inflexión relevante inicial que, como digo, va a cambiar la estructura, pero que es muy importante entender para ver un poco por qué sucedió eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué con el momento de distanciamiento físico más evidenciado que fue el principio, el momento del inicio del confinamiento, la manera de comunicarnos, o sea, la manera de acceso a las redes sociales sufrió una especie de empujón brutal? Bueno, pues por muchas cosas, ¿no? Por la necesidad de comunicar ese momento excepcional, por la sensación de que estaba haciendo historia, ¿no? Que estábamos viviendo un momento histórico. Bueno, pues por un montón de elementos, de factores que aún se están estudiando, porque realmente fue un boom a nivel internacional, pero que podemos ir un poco ya vislumbrando y que también va a depender mucho de la propia identidad, de si somos personas, bueno, del desarrollo del apego, bueno, de muchos factores que si queréis vamos a ir desgranando así pues poco a poco a medida que vayamos hablando de este tema. Ya veréis que hay muchas cosas que no vamos a poder abordar, pero sí que me interesaría pues quedarme con algún matiz centrado y concreto y conciso que os pueda ayudar para poder trabajar esto con vuestros grupos diarios con el que estáis acostumbrados a trabajar.
Soraya, este ciclo de conferencias estaba previsto cuando llegaba el apartado de género para hablar un poco de sociedad heteropatriarcal, normativa, un poco para abrir la mente en relación a este tema. En las redes sociales, o en concreto este espacio que tú tienes tan trabajado, ¿cómo lleva la parte heteropatriarcal, cómo lleva el machismo, cómo lleva el abuso, cómo lleva el acoso o las relaciones de poder? ¿Qué diferencias tiene entre el modelo analógico y el modelo online? Vale, lo primero de todo, para entender esto, tenemos que poner un marco claro, ¿no? Las redes sociales son empresas, todas. O sea, y además, no solamente son empresas, sino que son empresas interconectadas. No sé si os habéis fijado que cuando abrimos ahora Instagram o Facebook, bueno, no sé cómo andáis de redes sociales, si conocéis un poco el tipo de redes sociales que hay actualmente y que se consumen mayoritariamente por las personas jóvenes. Vamos a poner el ejemplo de las 3 redes sociales o aplicaciones, porque una no es una red social que probablemente más fácilmente conozcamos. Luego me adentraré en otras, pero que son Instagram, Facebook y WhatsApp. Vale, Instagram, Facebook y WhatsApp son de la misma empresa ahora mismo. No sé si os habéis fijado eso de abrir la aplicación de Facebook o la aplicación de Instagram o el WhatsApp en el móvil y abajo te pone que pertenecen a Facebook. Ahora ya te lo ponen, pero ese es un proceso, bueno, pues se han comprado y demás y han llegado, pues de alguna manera, a ser lo mismo, de la misma empresa, con sus particularidades de interfaz y de utilidades y tal, pero realmente son la misma empresa. Vale. ¿Qué quiere decir que sean una empresa? Bueno, pues que el objetivo de estas redes sociales es ganar dinero, no que seamos muy amigos, ni que compartamos muchas cosas interesantes para romper la estructura, ni que pongamos en mucho cuestionamiento el marco estructural que se basa en elementos como el patriarcado, la moral, el elemento del capital y la ciencia positivista, ¿no? Aunque, bueno, todo el tema de las fake news, esto sí que nos rompe un poquito. Bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que las redes sociales son un elemento que generan un rédito económico millonario y que de alguna manera se nutren de otras empresas, por ejemplo, cuando hablamos de influencers, sabéis todo el mundo lo que son influencers, ¿no? YouTube también pertenece a ese conglomerado de, bueno, YouTube está más relacionado, bueno, es un poco diferente, pero también pertenece al conglomerado de grandes empresas del cual se nutren las redes sociales y YouTube también hay tema de influencers, bueno, youtubers y demás, que también tendrían mucho que decir al respecto, ¿no? Pero si os fijáis y hacéis un repaso un poco por el tipo de publicaciones que nos salen de manera cotidiana en nuestros perfiles, en los propios de redes sociales, veréis como muchas veces nos salen contenidos publicitarios, ¿no? O sea, que no es gente que tú sigues, pero que de alguna manera te sale ahí de repente en tu timeline de Facebook o de Instagram, ¿no? WhatsApp, bueno, esto no nos lo ofrece de esa manera tan explícita, pero de alguna manera también juega con nuestros datos. Bien, esto por un lado es la publicidad, digamos, explícita. Fijaros que pone que está patrocinado, eso nos pasa muchas veces por las redes sociales. Pero luego además, no sé si habéis oído hablar del tema este del algoritmo, famoso algoritmo, que todo el mundo habla de ello y nadie sabe lo que es del todo. Bueno, el algoritmo sería algo así como el lenguaje o el mecanismo de comunicación interna que tienen las redes sociales. Y el algoritmo, de alguna manera, marca el tipo de información que tú vas a consumir. No sé si os habéis fijado también que aunque tú tengas 800 amigos, no te sale la información de esas 800 personas en tu cotidianidad en el día a día de Facebook o de Instagram, sino que te salen más o menos las 50 personas, más o menos con las que más interactúas. Facebook, Instagram sabe cuáles son tus gustos y de alguna manera te muestra esa información que sabe que te va a fidelizar, porque claro, si te pone información que no te va a gustar, pues tú dejas de utilizar la red social, no te interesa, no te gusta. Y entonces es un elemento de fidelización. El tema del algoritmo juega con eso también. Y además, esto pasa con tus contactos, ¿no? Con la gente que tú tienes. Pero claro, ¿qué sucede sobre todo con Instagram? Que uno de los elementos que más se siguen en Instagram no son precisamente personas que tú conoces, sino influencers o personas referentes para ti, pues desde personas que hablan de productos hasta gente que es guapa o lo que te resulta atractiva, gente que muestra su vida, vale. ¿Y cómo se viralizan esos mensajes? Bueno,
Se puede viralizar de muchas maneras, pero la más común y la más cotidiana es la que se viraliza por intereses económicos, es decir, porque está patrocinado por una empresa, porque tiene, bueno, pues de alguna manera el rendimiento de las publicaciones es positiva para la red social. ¿Y qué creéis que financian las empresas? Cosas que van en contra de determinados estereotipos, cosas que rompen mucho lo establecido. Si nos fijamos, esto pasa también con Google, ¿eh? Google también tiene un algoritmo que, si os fijáis, si tú, por ejemplo, tienes cierta... Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, y es que si yo pongo en Google Uni, automáticamente me sale, o de las primeras cosas que me salen es Universidad de Oviedo. ¿Esto es porque la Universidad de Oviedo sea la más importante del mundo? No, es porque Google me geolocaliza, sabe que yo tengo, bueno, pues que estoy en un sitio específico y que, por tanto, a mí lo que más me va a interesar que me salga es esa universidad y no otras, y porque además, de alguna manera, tiene en cuenta mis historiales de búsqueda. Por tanto, me salen cosas relacionadas un poco con lo que yo quiero consumir. Esto tiene esa doble vertiente, ¿no? Puede salir cosas que tengan que ver con mis preferencias, pero también pueden salirme cosas que tengan que ver con las preferencias de la propia red o de la propia empresa que de alguna manera quiere sostenerse en base a esa publicidad que la nutre. Y esto sucede muchísimo con Instagram. O sea, el contenido que consumimos en Instagram y el contenido que se viraliza en Instagram, que es la red social de uso mayoritario para las personas adolescentes y jóvenes, es un tipo de publicaciones que mantienen el status quo a todos los niveles. O sea, publicaciones en las que se muestran cuerpos bastante estereotipados, publicaciones en las que hay un montón de elementos de consumo que están de alguna manera, bueno, pues escondidos, ¿no? O sea, publicidad, vamos, encubierta. Y cosas que no ponen muy en juicio, o sea, que no permiten un análisis demasiado crítica de la sociedad, porque de alguna manera eso pondría también en tela de juicio la propia red social como estructura de mercado que es, ¿no? Hay excepciones a esta cuestión. Por un lado, tenemos una red social que también consumen bastante las personas jóvenes, no tanto como Instagram, que es Twitter. En Twitter esto no funciona así. De hecho, Twitter es un viralizador de bulos, precisamente porque el algoritmo de Twitter lo que busca más bien es la interacción un poco basada en el sensacionalismo. No lo busca tal cual, pero bueno, sí que no castiga determinado tipo de contenidos o determinado tipo de mensajes. Parece más libre, más transparente, pero eso tiene su doble vertiente también, ¿no? La parte más negativa. Pero las redes sociales más mayoritarias, si nos fijamos, el contenido más viralizado es un contenido súper generalista y además un contenido que cumple con todos los cánones de belleza, con todos los cánones, bueno, por supuesto, personas blancas, hetero a poder ser, o si son homosexuales, que muestren una homosexualidad pues muy vendible, personas sin diversidad funcional, personas con dinero o al menos de una clase social supuestamente media, que ya sabemos que eso no existe como tal, pero bueno. Y como digo, pues mensajes que de alguna manera perpetúan determinadas dinámicas. Y por supuesto, dentro de esas dinámicas existen todos estos estereotipos de género, que si bien Instagram o las redes sociales en general tratan de alguna manera pues acabar con los discursos de odio, con los mensajes que van homófobos o racistas. Claro, por un lado, evita esos mensajes explícitos, pero por otro lado refuerza un sistema que perpetúa un montón de estereotipos de género que alimentan todos esos cánones completamente irreales de vida, ¿no? Entonces, bueno, no podemos obviar que de alguna manera eso, que las redes sociales no están hechas para que seamos amigos, que hay mensajes muy interesantes en redes sociales, que hay gente que la utiliza como un difusor de ideas, bueno, disidentes, por llamarla de alguna manera, pero muchos de esos perfiles y muchas de esas personas son, pues, vamos a decirlo así coloquialmente, fastidiados por Instagram, es decir, automáticamente les quita la capacidad de viralizar, evita de alguna manera que esos contenidos lleguen a más personas, limita al público al que llegan los contenidos de muchas maneras. Bueno, no es cómodo, por ejemplo, para Instagram que haya mensajes en contra de las empresas que le dan de comer, ¿no? Esto parece coherente si lo entendemos así, pero se nos olvida que las redes sociales son empresas y empresas que, repito, mantienen un estatus social y de estándar de vida pues muy concreto y que van muy orientados al consumismo, sobre todo muy asentado en un sistema capitalista de consumo, absolutamente, ¿no? De hecho, las redes sociales
como os comentaba antes, se basan de manera explícita y a veces no es, a veces un poco por detrás de la publicidad. Entonces es evidente que no pueden ir en contra de eso que les da de comer, aunque no nos lo parezca tanto y pensemos de una manera un poco ingenua, ¿no? Que las redes sociales están hechas para que seamos amigos, pero no están hechas para eso. Soraya, que nos está escuchando, nos pregunta sobre las recomendaciones inteligentes que hacen las propias páginas y que dan un sesgo ideológico y tienden a una y otra vez a incidir sobre ese espacio, ¿no? Eso sucede totalmente y eso pasa, por ejemplo, con Facebook, total, sobre todo con Facebook, porque Facebook es ya os digo que con Twitter quizás, aunque utiliza algoritmo también, como todos los espacios sociales, no es tan explícito. Pero sí que es verdad que en Facebook, si os fijáis, pensad en vuestro Facebook. La información que os sale mayoritariamente es de vuestro perfil ideológico, ¿no? Salen, yo qué sé, pensad en periódicos. Pues os salen cosas de periódico con el que más o menos estáis vinculados de alguna forma, ¿no? No sale lo otro porque sabe, los estudios de mercado que hay en torno a estas redes saben que si os sale de otro perfil ideológico, lo que hacéis es pues dejar de consumirla porque no os gusta, porque os enfada. Vamos, fácilmente porque os enfada. ¿Y cómo podemos compaginar estas recomendaciones que a veces son interesantes? No tenemos que pensar que solamente son negativas, porque sí que es verdad que nos puede pues favorecer acceder a contenido que yo he hecho previamente una criba en base a mis búsquedas, ¿no? Esto Google lo hace mucho. ¿Cómo se puede compaginar eso con un acceso a una información transparente o para evitar esa radicalización ideológica? Bueno, el interés de lo que son las redes sociales va más hacia la radicalización. O sea, no hacia la radicalización, pero sí hacia darnos lo que queremos ver. Entonces, es difícil que si no somos agentes activos y tenemos un perfil crítico ante los medios de comunicación, es muy fácil que si encima nos creemos los bulos o estamos metidas en determinadas ideologías, esto pasa mucho, ¿no? Con los perfiles de extrema derecha y en Twitter se ve clarísimamente. Bueno, pues desde el perfil de una persona de extrema derecha que accede a estos contenidos, esa persona, si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Es decir, la red social no le va a evitar que le lleguen esos mensajes. ¿Cómo podemos hacerlo desde una perspectiva crítica? Bueno, pues quizás lo más interesante es, por ejemplo, cosas sencillas que podemos hacer. Utilizar Google sin tener nuestro perfil puesto. Muchas veces no somos conscientes de que nos metemos una vez en el Gmail y Google nos queda ya siempre con la cuenta puesta arriba. Claro, esto es como muy superficial, porque verdaderamente Google no solo se basa en mi cuenta para hacerme sugerencias, ¿no? Se basa pues en un montón de cosas que tienen más que ver a veces con la inteligencia artificial, con las palabras que yo utilizo para hacer una búsqueda o con el Big Data que tiene sobre mí en función de mis IPs, que con el perfil que tenga puesto en Google, ¿no? ¿Y qué otra estrategia hay? Para mí, la más importante de todas, bueno, pues fomentar un aprendizaje y una metodología de actuación desde el ámbito educativo formal y no formal, basado en la educación mediática, es decir, en la detección. Bueno, la educación mediática es muy amplia, pero una de las cuestiones clave es en el conocimiento activo de lo que sucede en las redes sociales, de lo que son las redes sociales, hacer análisis profundo de influencers, de los mensajes, de los propios medios de comunicación. Claro, esto es un proceso vital. O sea, no podemos hacer esto de un día para otro. Pero sí que es muy importante incorporar esto desde una perspectiva relacionándolo con la educación sexual, que luego veremos, evidentemente, esto tiene mucho que ver con la educación sexual, pero al final tiene mucho que ver con la educación en general. O sea, la educación mediática debería de estar en todos nuestros consumos de medios audiovisuales y no lo está por muchos intereses. Pero es una herramienta difícil de aplicar a corto plazo, porque es una herramienta educativa y como todas las herramientas educativas, se percibe a largo plazo que esto ha tenido efecto, pero a priori, o sea, es difícil realmente controlar, no utilizar de alguna manera estas recomendaciones inteligentes si no hay una formación previa, porque al final, ¿cómo controlas las tecnologías desde tu uso cotidiano y ordinario? Es difícil, o sea, es difícil a no ser que tengamos un conocimiento muy amplio de las redes, que utilicemos, que nos metamos en la deep web, que hay cosas muy turbias y muy oscuras, que es mejor no hablar de esto con determinado perfil de personas, porque al final la mayoría de las cosas que hay ahí son chungas. No sé si conocéis o habéis escuchado alguna vez hablar de la deep web, pero bueno, todo el delito que no se puede poner que lo pueda indexar Google está debajo, ¿no? Y si utilizamos Google
utilizamos las redes sociales, al final lo que estamos haciendo es vendiendo una parte de nuestra libertad de acceso a la información. Entonces, esto al final lo acabamos haciendo porque estamos en las redes sociales, estamos utilizando este tipo de programas. Hubo mucha crítica con Zoom, no sé si lo recordáis, cuando empezó todo el tema de la pandemia, que Zoom vende tus datos, se supone, pero es que lo hacen todas las redes sociales, lo hace WhatsApp, lo hace todo, lo hace Google. Todas las personas que tengáis un móvil Android tenéis Google, o sea, tenéis Gmail, tenéis una cuenta de Google y vamos, ahí es que tenemos nuestra vida entera puesta. Entonces es difícil desde la perspectiva de usuario, de usuaria, muy difícil. Pero sí que podemos ser conscientes de lo que pasa y podemos tener ciertas claves para poder interpretar la información que nos llega desde la perspectiva más crítica posible. Claro, sabiendo que los perfiles que nos llegan a través de Instagram no son reales o que tienen intereses económicos detrás, o sabiendo que si yo hago una búsqueda en Google, lo que me va a salir es lo que Google cree que me va a querer, o sea, que voy a querer que me salga, no la realidad. Vivimos en una burbuja de información, eso está claro. En el tema de la educación afectivo-sexual, sí. Con movimientos educativos y sociales, trabajamos con adolescentes, con niños y con niñas, y parte siempre de las planificaciones de los scouts o de estos movimientos van en torno a esa educación que intenta suplir un poco la carencia clara, evidente, que tiene la educación formal sobre este tema. Digamos, el consenso generalizado es un poco crear esa educación afectivo-sexual para transformar no solo lo que es el sexo, sino las relaciones y por ende, lo que es la vida y la sociedad, porque creemos que tiene una importancia vital. Cuando chocamos con las redes sociales, y estoy hablando ahora previo al COVID, ¿no? Siempre nos hemos encontrado, cuando hemos hecho talleres con adolescentes, el tema del porno. El porno es nuclear en nuestra porque ha sido el recurso, y sobre todo a partir de Internet, ¿no? Que han buscado los jóvenes y las jóvenes para intentar aprender de lo que no tenían en casa o no tenían en la escuela, ¿no? Sí. Desmontando mitos, también los mitos románticos, aparte de los del porno, pero los del porno son los que se han contado en redes sociales, ¿no? Aparte de la publicidad que le fomentaba el mito romántico, capitalista, como tú has comentado antes un poco, ¿no? Son varias preguntas, ¿no? Pero una es cómo montamos esa educación afectivo-sexual, un poco más en la línea educativa, y otra es en relación al cómo se puede consumir porno, se debe consumir porno, se debe prohibir porno. Esta es la relación un poco de... Lo del porno es temazo y además últimamente súper en boga y muy debatido, ¿no? Bueno, respecto a la educación sexual. Bueno, yo creo que, bueno, por supuesto es evidente que sobre todo la última legislación en torno a la educación, o sea, en concreto la LOMCE, el poco espacio que había para educación sexual en los centros educativos, en el currículum, digamos, oficial, se quitó, o sea, se obvió. Porque el único espacio que había era educación para la ciudadanía. Ya sabemos que además era un espacio bastante poco rico, ¿no? Bien. Bueno, la educación sexual, aunque sigue siendo un contenido transversal, se supone, desde la LOGSE del 90, realmente no se hace. Y, de hecho, uno de los elementos importantes en los que las personas jóvenes se forman en educación sexual es gracias a las entidades del tercer sector. Esto está clarísimo. Esto tiene su parte negativa también, y es que genera desigualdades. Claro, personas que están, chicos y chicas, que están vinculados a movimientos asociativos de cualquier tipo, como por ejemplo puede ser el movimiento Scout, o entidades, centros que tienen esto como muy presente y que incorporan muchas actividades, van a tener una formación sexual pues, mucho más rica y más interesante que aquellos chicos y chicas o que no están asociados de ninguna manera o que pertenecen a otros centros. Pero, bueno, desde la entidad en la que vosotros estáis se puede hacer una educación sexual muy interesante. Hay unas perspectivas, bueno, que hay algún material que os puedo pasar para que divulguéis y para que tengáis también como referencia. Bueno, de hecho va en la línea de un poco del trabajo que he hecho en los últimos años, que habla de educación sexual mediática, ¿no? De cómo se pueden utilizar no solamente los medios de comunicación como agentes activos de educación sexual y educación en general, sino cómo podemos reapropiarnos de las redes sociales y los diferentes vídeos y materiales, memes y todo tipo de contenidos que existen en Internet para poder hacer una educación no solamente enfocada en la sexualidad de las personas, sino además motivadora. Porque, ¿qué pasa?
que muchas veces obviamos, y esto es quizás una de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar de esta propuesta, es que muchas veces tratamos de hacer educación con nuestros chicos y chicas desde una perspectiva adulta, ¿no? O sea, hablando de lo que a nosotros nos interesa, utilizando nuestros referentes y tal. Pero es que es muy importante meternos en la realidad emocional y vital de los chicos y de las chicas. Es decir, que una persona joven que trabaje con adolescentes o una persona mayor que trabaje con adolescentes tiene que obligatoriamente saber lo que es TikTok y meterse en TikTok, aunque no tenga una cuenta personal. No tiene que hacerse una cuenta suya en su casa. O sea, tiene que hacerse una cuenta, pero para ver. No tiene que crear contenido, pero sí que tiene que saber cómo funciona. Tiene que saber cómo funciona Instagram. Tiene que conocer los memes, o al menos los memes más mayoritarios entre las personas adolescentes. Y tiene que darle la importancia que tienen a estos mecanismos de comunicación, porque verdaderamente son los mecanismos que, en primer lugar, son referentes, o sea, generan idearios colectivos, generan relatos en torno al amor, en torno a la sexualidad. El reggaetón también, ¿eh? Aunque no nos guste y aunque siempre estamos hablando de que es que el reggaetón es muy machista. Bueno, perdona, pero yo llevo toda mi vida escuchando heavy y os puedo asegurar que el heavy metal, por poneros un ejemplo de música que nunca es criticada por ello desde el ámbito social, es súper machista. O el rock ochentero, súper machista, ¿no? ¿Dónde nos dejan las mujeres? Bueno, pues el reggaetón es otro mecanismo de educación total y que nos guste o no, si trabajamos con personas jóvenes, tenemos que conocer. Entonces, ¿qué tiene que tener una educación sexual para que sea una educación real para las personas adolescentes? En primer lugar, tiene que tener en cuenta que el establecimiento de relaciones afectivas y los primeros encuentros, no voy a decir eróticos, porque ahí sí que prima todavía más el cara a cara, pero sí que la manera de romper el hielo, cómo empieza a gustarme a alguien, ahí median las tecnologías de una manera pero totalmente poderosa. Y si ya nos metemos en el momento del COVID-19, ¿a partir de qué espacios tienen sexo las personas jóvenes? No sé si oísteis hablar alguna vez de los nudes, o bueno, del sexting. Es evidente que si no se pueden tocar, van a acudir a otros espacios de comunicación, y el tema de enviar fotografía erótica, eso, los nudes, el sexting o el pack, bueno, hay muchas palabras para referirnos a ello, ¿no? Pues es una realidad, nos guste o no. Y la idea clave no es criticar esa realidad, sino acercarnos a ella, entender qué pasa para que sea tan importante para ellos y para ellas y hablar en ese idioma con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, una educación sexual que sea realista con el momento vital que estamos viviendo, previo al COVID y posterior al COVID, va a tener que poner en el centro del discurso las relaciones que se establecen a través de los medios sociales, por un lado. Y por otro lado, va a tener que tener también claramente en cuenta que los referentes que habitan esos espacios, ya sea María Pombo, que es una influencer, una instagramer súper conocida, que muestra todos los estereotipos de género juntos, pues los muestra. No solamente ella físicamente, sino también la construcción de su relación de pareja. Una chica bastante joven, ¿eh? Tiene 25 años, una cosa así. Toda la construcción de su relación de pareja, boda incluida, muestra un canon de belleza y de amor completamente clásico y muy basado y asentado en el amor romántico. Pongo el ejemplo de María Pombo porque es un referente absoluto, pero podría poneros el ejemplo de 50.000 personas más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Criticar a María Pombo? Bueno, pues puedes criticarla en tu casa, pero lo que tienes que entender es que esta persona se convierte en referente de belleza y en referente de idea de amor y en referente de vinculación emocional. Se convierte en referente. Entonces, otra de las cosas, como os digo, aparte de poner en el centro del discurso la manera en la que se construyen, con todos los controles, con todas las inseguridades, con todos los miedos que hay detrás de la construcción de las relaciones en redes sociales, también tengo que poner el foco en esos ideales de belleza que tienen, en esos ideales de vida feliz. Y vuelvo a poner el ejemplo de María Pombo, pero por supuesto, una de los referentes más importantes que existen ahora para las personas jóvenes, aparte de las influencers, son los cantantes y las cantantes de trap y de reggaetón, porque tienen una expresión de sus vidas en las redes sociales brutal, porque retransmiten un montón sus vivencias y porque además hablan de sexualidad de manera súper explícita, súper explícita. Antes de empezar aquí estaba escuchando, porque a pesar de que a mí no me gusta el reggaetón, o al menos no me gustaba, ahora ya se me rompió la cabeza, estaba escuchando una canción que se llama Follow y que habla, que es de, bueno, no me acuerdo del nombre de los, pero si pones Follow en YouTube, os sale, y es reggaetón trap de este, ¿no? Y habla pues del cortejo, de la manera del cortejo, de la estrategia de seducción muy común que tienen las personas adolescentes, que es seguirse por Instagram, darse me gustas a las cosas y fichar o stalkear, como dicen ellos y ellas, y también nosotros y nosotras, que
adolescentes. Hablamos de los adolescentes como si nosotras no hiciéramos lo mismo. Y yo, bueno, lo pongo en duda, ¿eh? Lo pongo en duda porque yo a veces considero que las personas adultas, sobre todo adultas que nos hemos socializado en las redes, hacemos lo mismo. Igual un poco menos evidente, pero vamos, lo mismo. Igual no subimos los selfies con morritos porque nos da vergüenza, pero nos los hacemos en casa igual. Entonces, bueno, cómo esto ha incorporado y ha cambiado nuestras estrategias de posicionamiento identitario, de representación ante los otros y de comunicación, pues es evidente. Y para entender, repito, a las personas jóvenes tenemos que consumir sus espacios, estar, habitarlos, aunque no sea de manera activa, aunque por lo menos que sepamos lo que ahí pasa, lo que pasa en las historias de Instagram, lo que pasa en TikTok, lo que pasa en estos sitios, y además que conozcamos pues eso, los ideales, lo que antes eran las Spice Girls o los Backstreet Boys, que mostraban, bueno, digo antes en mi época, antes pues iríamos a otros, ¿no? Pero realmente esto mostraba pues una idea de lo que era ser mujer poderosa, fuerte, guapa, y en cambio en los chicos lo que era, pues también, ¿no? Lo que era deseable y lo que era ser socialmente valorado por el grupo, ¿no? Pues ahora estos espacios muestran esas dinámicas de valorización social que se incorporan en mi identidad, ¿no? Y que de alguna manera son mis referentes vitales. Entonces, junto al porno, de lo que voy a hablar ahora, eso es una parte muy importante de la educación sexual, porque muestra que es aprendizaje social, y ese aprendizaje social que además está muy unido a lo lúdico, porque la gente entra en Instagram para pasarlo bien, pero claro, a la vez aprende. Son agentes educadores, nos guste o no nos guste, lo son. Quizás hace unos años hablábamos de mujeres, hombres y viceversa, que podríamos hablar también de ello, ¿eh? O de la isla de las tentaciones, bueno, es por no enrevesar más la madeja, pero realmente son referentes, nos muestran dinámicas, en ocasiones bastante turbias, pero nos las muestran y las aprendemos. Y de alguna manera las justifican cuando luego las ponemos en juego, ¿no? Dinámicas de control, machistas, de relaciones tóxicas, bueno, solo hace falta ver los referentes. Y por supuesto, ya si entramos en ese concepto de sexualidad más genitalizado, que al final es lo que, ¿no? Cuando yo pregunto, por ejemplo, hace ya tiempo que no estoy en aula, ¿no? Desde que estoy en la universidad estoy con personas más mayores, ¿no? Pero cuando estuve muchos años trabajando este tema con adolescentes en centros educativos. Y siempre les empezaba con la misma pregunta. ¿Qué relación veis entre Internet y la sexualidad? Y me decían, porno. Bien, eso es la evidencia, evidentemente. Y por supuesto, todo lo previo, o sea, eso, Instagram, todo también es sexualidad. Pero si ya nos queremos ir a ese concepto de sexualidad que relacionan directamente, tenemos que irnos al porno. ¿Por qué? Porque es lo explícito, porque es en lo que entran en juego, digo, los genitales, y porque al final, por desgracia, históricamente, ha sido el espacio al que las personas que no tenían acceso a una educación sexual o que teniéndola no la consideraban satisfactoria o no la consideraban lo suficientemente fuerte o lo suficientemente intensa o lo suficientemente clara, por decirlo de alguna manera, acudían o acudíamos, ¿no? O sea, la pornografía siempre ha sido también un agente educador universal, repito, que no educativo, o sea, no tiene intencionalidad educativa el porno, pero es educador, nos guste o no nos guste. Y para mí, desde mi punto de vista, el debate sobre la prohibición del porno, esto es algo que a veces me ha bueno, que he tenido mucha resistencia respecto a ello, pero para mí no tiene espacio en un sistema, en un espacio educativo crítico y global, ¿no? Yo creo que me guste o no el porno, ¿cómo voy a prohibir el porno? O sea, no se puede prohibir en primer lugar porque hay mucha intencionalidad económica detrás. O sea, igual que Instagram es una empresa y vive de ganar dinero, el porno, bueno, ya, ¿qué vamos a contar? ¿No? Si es una de las empresas que más millones mueve en el mundo. Y por otro lado, ¿a quién lo prohíbo? O sea, ¿qué voy a prohibir a personas adultas el porno? Al final, si lo cedo, o sea, si lo permito para personas adultas, va a acceder a ir también personas adolescentes, porque esto es muy difícil de controlar. Yo creo que la clave es incorporar el porno dentro de la educación sexual, no como agente educador, es decir, no ver porno en clase para aprender, ¿no? Sino hablar de que el porno es mentira, de que es ciencia ficción, de que hay un montón de elementos súper de relación tóxica en el que a la mujer se le deja y se la considera casi un juguete. O sea, hablar del porno de manera realista, incorporando un discurso muy crítico y en el que se ponga, en el que se hable explícitamente de que lo que pasa en el porno, pues en muchas ocasiones es violencia, en muchas ocasiones es denigrante para las personas que participan en él y también incorporando pues esa visión incluso que habla de que en el porno se han producido violaciones y bueno,
sea, hablando de eso, porque realmente es la verdad de lo que hay detrás del porno, pero siendo siempre conscientes de que por mucho que yo diga eso, es muy probable que una gran parte de las personas con las que yo trabajo van a acudir al porno. ¿Van a acudir al porno? Pues porque es fácil, en primer lugar, porque a veces el porno está en sitios en los que no te lo esperas. La publicidad pornográfica te sale a la mínima. En grupos de WhatsApp te llega porno todos los días, en determinados grupos de WhatsApp. Y porque además hay gente a la que le resulta atractivo, estimulante, erótico, excitante. Y lo consumen de manera lúdica. Entonces es muy probable que si yo rompo el porno, critico el porno, pongo el porno en el lugar que es, que en muchas ocasiones es un lugar pues de la perversión más absoluta de legislación, o sea, de normas laborales, de respeto de los derechos humanos, etcétera, pues haya gente que considere que el porno es un elemento negativo para una vida y una convivencia democrática. Pero sí es verdad que es muy difícil que yo consiga que las personas no lo consuman, pero al menos que sepan lo que consumen y que sean capaces de entender que lo que sucede en el porno no es verdad. Esto para mí es la clave, o sea, que sean capaces de acceder al porno con una perspectiva crítica. Que lo quieran utilizar de una manera lúdica, pues que lo utilicen, pero que no piensen que lo que ahí sucede es lo que luego les va a pasar en sus vivencias íntimas, porque ahí, o sea, esa doble vertiente, esa comparación personal provoca una cantidad de dificultades de autoestima, de autoconcepto y de vivencias eróticas e íntimas completamente insatisfactorias, brutal. Pero claro, es que tampoco puedo decir en clase, no, el porno, nada, no lo veáis, porque es que es mentira, o sea, es que no vale para nada hacer eso. Desde mi punto de vista y conociendo como conozco a personas adolescentes y habiendo trabajado con personas adolescentes, como las he trabajado. Que me parece ético, eso es otra cosa. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Es que se me ha ido la... Sí, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Sí. Bueno, por ir dándole un poco un cierre a la hora, digamos, de conversación y después ese poquito que dejamos para que preguntáis abiertamente, hay dos cosas que se nos quedan que han recalcado mucho estos días cuando se escribían las personas, ¿no? Una es el tema del sexting o que tiene que ver con el sexo en redes sociales. Yo creo que hemos entendido bien que es que las redes sociales no es una opción el obviarlas, hay que estar en los movimientos de redes sociales, hay que entender que es parte de nuestra vida y por lo tanto la pregunta sería más bien ¿cómo se puede hacer sexo seguro? ¿Qué herramientas habría o qué consejos para hacer sexo online, por internet? Y la siguiente y última pregunta, no son las herramientas educativas que nos aconsejas para trabajar estos temas, ¿no? Con adolescentes. Vale, la primera respecto al sexting. Bueno, os voy a poner en el chat un hashtag que si buscáis, que perdí el ratón, que si lo buscáis en Google directamente os sale una unidad didáctica. Ay, no encuentro mi ratón. Bueno, el hashtag es, sí, ya está. Si buscáis esto en Google, que os voy a poner, os va a salir una guía didáctica que escribí hace 5 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, que habla precisamente de esto, de cómo hacer sexting de manera positiva, ¿no? Sexting es una práctica erótica, no es la única, ni por supuesto es necesaria, ni nada parecido, pero es una práctica erótica que es muy común en personas adolescentes, pero no solo en adolescentes, también en adultos. De hecho, hay un montón de memes del confinamiento que hablan del tema del sexting en confinamiento y cómo, bueno, fue un momento en el que esto tomó un caliz bastante efervescente, vamos a decirlo así. ¿Recomendaciones para hacer sexting seguro? Bueno, seguro no existe. O sea, no existe sexting seguro. ¿Por qué? Porque no tenemos nunca trazabilidad de todo el proceso que hay detrás de compartir imágenes, ¿no? O sea, todo lo que hago en Internet queda en Internet para siempre y a veces no puedo hacer un retrato, una trazabilidad real de dónde acaban mis fotografías. Pero sí que hay algunas cuestiones que puedo tener en cuenta para, una vez que yo haya hecho una reflexión sobre si quiero hacerlo o no, poder hacerlo de la manera más segura posible. La primera parece muy evidente, pero no lo es tanto cuando te pones a analizar el sexting que se hace, y es que no salga tu cara. O sea, en el momento en el que tu cara no sale, tu cuerpo, pues bueno, vale, evidentemente alguien que te conozca puede saber que es tu cuerpo, pero si tu cuerpo queda por ahí, yo qué sé, imagínate que en algún momento aquello traspasa las barreras de la intimidad, bueno, pues ¿quién puede justificar que es tu cuerpo? Vamos a atender otras cosas, porque evidentemente si tu cuerpo sale junto a tu perfil de WhatsApp enviado por ahí y pueden hacer una captura de tu foto del WhatsApp, pues evidentemente ahí sí que podría haber cierta relación, ¿no?
Entonces, en primer lugar, la primera y la más básica y la más sencilla es que no haya ningún rasgo que pueda identificarte, ¿no? Desde la cara, que no salgan tatuajes, bueno, ese tipo de cosas. Cuidado con los fondos, que no salga la foto de la orla o la foto de la comunión detrás, esas tonterías que no nos damos cuenta. Pero ¿qué pasa? Porque en el momento que hacemos una foto así estamos en otra movida, no tenemos la cabeza puesta en lo racional, ¿no? Estamos más bien, bueno, pues en otro lado. Esa es la primera. Lo segundo, nunca utilizar, o al menos al máximo intentar evitar utilizar perfiles en los que hayan datos personales míos, es decir, no utilizar mi perfil de WhatsApp, ni hacerlo a través de Facebook, ni hacerlo a través de Instagram. Si se quiere hacer sexting de la manera más segura, lo mejor y lo ideal es hacerlo a través de una cuenta de correo, por ejemplo, que tenga en la que no haya ningún dato mío puesto, en la que haya un nick, en la que no ponga en ningún lado mi nombre, porque ¿qué pasa? Que ahí, como digo, si aquello de alguna manera sale a la luz y hay una fotografía vinculada a un email, que sean números, letras, ¿quién puede justificar que esa persona eres tú? No hay trazabilidad de los datos, no hay vinculación, está disociado completamente de tus datos personales. Entonces, bueno, pues tratar de tener control con este tipo de herramientas. Hay herramientas incluso de compartir fotografías que tratan pues de cifrar todo el contenido. Bueno, la forma más fácil de hacerlo y la forma en la que te evitas tener una aplicación en el móvil especial ni nada es utilizar cuentas de correo electrónicas totalmente anónimas. Luego hay gente que lo que hace también es poner como una especie de marca de agua en la fotografía para hacer trazabilidad de la foto. Es decir, imagínate que tú tienes relaciones a través de sexting con una persona, ¿no? Y tú le pones una marca de agua que es un emoticono. Tú ya sabes que esa marca de agua que tú has puesto a esa foto es una foto que tú has mandado a una persona, ¿no? Entonces, si en algún momento esa fotografía llega a trascender de la vida íntima con esa persona, tú ya sabes quién la ha compartido y puedes de alguna manera tomar, pues hablar con esa persona, o incluso si aquello se convierte en una verdadera agresión a tu intimidad, pues incluso pues poder denunciar a esa persona y justificar en base a esa marca de agua que esa persona pues sí, ha hecho un acto delictivo con tu fotografía, ¿no? Quizás estos son los 3 mecanismos actualmente más útiles, porque sí que hay más estrategias. En esa guía que os pongo ahí hay algunas más que, bueno, como es de hace 5 años, se han modificado, pero si yo trato de controlar el uso de nudes, sexting o como queramos llamarlo, con esas 3 pequeñas estrategias que, como veis, son sencillas, yo me evito tener un disgusto en el futuro, porque, repito, si sale una fotografía de mi cuerpo desnudo, pero nadie puede relacionarlo conmigo, bueno, pues me puede dar más o menos vergüenza, pero la realidad es que nadie en ningún momento puede justificar que esa persona soy yo. Y de alguna manera, pues estoy salvando pues, un problema futuro. Es cierto, repito, que es muy difícil, es difícil controlar dónde acaban nuestras fotografías. Es difícil, tiene que basarse en relaciones, pues, de alguna manera muy basadas en la confianza, pero ya sabemos todo el mundo que podemos tener una relación muy buena durante muchos años y que por lo que sea, aquella relación se vaya al traste y la otra persona haga cosas que no me resultan del todo, pues, aceptables, ¿no? Eso nos puede pasar en relaciones adultas, en cualquier tipo de relación, por lo que siempre basarse en construye relaciones positivas en las que haya confianza, queda muy bonito, pero la realidad es que eso no siempre es controlable, y ya repito, ni incluso en personas adultas. Entonces, tomar ese tipo de precauciones, que al final, bueno, pues son precauciones sencillas que todo el mundo podemos tomar, nos evita esos disgustos en el futuro. Y después, respecto al uso de herramientas para trabajar educación sexual, para mí, la mejor herramienta para trabajar educación sexual es Instagram o TikTok. Es decir, utilizan las herramientas que ellos y ellas utilizan, dándoles un sentido educativo. Pues ya puede ser a través del desglose o la ruptura con contenidos compartidos, pues desde memes, o sea, utilizar esos contenidos que ellos consumen y ellas consumen, yo voy a poner un ejemplo ahora, para hacer proceso reflexivo, para hacer trabajo y para de alguna manera generar a partir, es aprendizaje constructivo totalmente, aprendizaje significativo, utilizar lo que ellos y ellas consumen, conocen y les gusta para romper discursos, para romper relatos, para darle una vuelta a aquello que está previamente construido. No nos hace falta aprender a utilizar 20.000 herramientas, no nos hace falta, aunque bueno, ya es bastante aprender a utilizar Instagram y aprender a trazar aquellas fotos que nos pueden dar juego. Yo os voy a poner el ejemplo. Y luego también os pongo aquí en el chat otro material que os puede servir, que hay, bueno, pues bastante recursos y demás. La dirección es esta, parejasjóvenes.com. Si entráis ahí,
veréis, bueno, pues un material que está hecho a partir de mi tesis, que fue sobre el modelo de comunicación en Instagram, como comentaban antes, y que hay pues una serie de vídeos, está un poco desactualizada la página, pero bueno, podéis acceder perfectamente a la guía, que está en PDF, con un montón de preguntas generadoras para trabajar a partir de estos estudios en redes sociales. Y os voy a poner el ejemplo de una actividad que yo puse con mi alumnado bueno, es del grado en pedagogía, pero que podríamos utilizar perfectamente con personas adolescentes y jóvenes, que es trabajar con vídeos de la Isla de las Tentaciones. A través de las discusiones que había de pareja, porque, bueno, no sé si conocéis este reality, pero es un reality en el que se muestran parejas, bueno, van como a la pareja, a los chicos de las parejas, súper heterocentrado todo, ¿eh? Les llevan a una isla en la que hay 10 mujeres solteras, ¿no? Que de alguna manera están ahí pues intentando ligárselos. Y lo mismo con las chicas, les llevan a otra isla en la que hay 10 chicos solteros. Entonces la cuestión es a ver qué parejas se mantienen sin ponerse los cuernos. Muy turbio, ¿vale? Muy perverso. Pero la realidad es que en los discursos, porque luego discuten, o sea, se ven las relaciones por un lado, o sea, se ve cómo los diferentes miembros de la pareja ligan con otras personas, les ponen los vídeos a la otra, bueno, es muy chungo, pero estuvo súper consumido por personas adolescentes. Yo esto lo puse en una asignatura que se llama Mediación y Resolución de Conflictos. Y lo que tratábamos era de analizar los conflictos, ¿no? Desde la teoría del conflicto, ¿vale? Esto evidentemente no se podría, bueno, es como más académico, pero con personas jóvenes sí que podemos utilizar estos vídeos para detectar cuáles son los estereotipos que hay del amor romántico, de qué manera el género opera, ¿no? ¿Qué tipos de cuerpos aparecen? ¿De qué manera se liga? ¿Cuál es el concepto de fidelidad? ¿Cuál es el concepto de los celos? ¿Cómo los celos se manifiestan entre las parejas? Bueno, os pongo ese ejemplo, pero os puedo poner el mismo ejemplo con la serie de Élite de Netflix. O con perfiles en Instagram, por ejemplo, el perfil de María Pombo, que os lo decía antes, ¿no? Para mí, la mejor herramienta educativa es utilizar las cosas que utilizan ellos y ellas para su vida ordinaria. Y los vídeos de TikTok, o sea, si conocéis TikTok, pero vamos, en el confinamiento esto sí que se ha, vamos, rebotado. Si ya estaba a tope antes del confinamiento, TikTok ahora mismo está, vamos, al alza. Y hay un montón de vídeos, los más conocidos y los más vistos, que simulan discusiones de pareja o que simulan chicas criticando a otras chicas o cosas así, que es entrar, verlos, incluso para mí la mejor manera de acceder a esto y de empezar a trabajar con esto es que ellos y ellas nos digan qué consumen, que nos hagan una muestra de lo que consumen, que nos expliquen qué vídeos de YouTube ven, que nos expliquen, bueno, qué perfiles son sus referentes y que a partir de esos perfiles y a partir de esas imágenes que consideran de alguna manera relevantes, tratemos de desgranar, de detectar los estereotipos, de detectar los elementos de consumo, las relaciones desequilibradas, los mitos del amor romántico, porque ya os digo que no solamente es que los vayáis a encontrar, sino es que están en su máxima potencialidad. O sea, la expresión de todo lo que tradicionalmente hemos consumido en los medios de comunicación ordinarios, aquí está. Por un lado, la altura que tienes que tener y al lado el peso. Y bueno, no os lo podéis imaginar, pero a mí me ponía que yo tenía que pesar 40 kilos según mi altura. Y peso, pues 17 más. Es decir, ¿de qué manera se potencian los cuerpos? ¿Qué tipo de cuerpos? Con el tema del confinamiento hubo mucho rebrote también de las cuentas de FIT, para hacer ejercicio en casa, por ejemplo, en los que se muestran cuerpos completamente, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay cuentas con unos cuerpos pues muy normales, de gente que hace ejercicio, bueno, con sus cuerpos y demás, pero otros cuerpos y otras cuentas de cuerpos ideales, con determinadas expresiones del género super bestias. Y para mí, empezar a partir de sus intereses y de sus consumos es clave, para que lo que hagamos les quede y lo puedan aplicar realmente. Nos pregunta Bea, sí. por allá, sí. Que aparte de acercarnos y utilizar los contenidos que a ellos les interesan, ¿qué otras maneras podemos tener de acercarnos con contenidos educativos que nos interesen a nosotros un poco, que les hagan reflexionar? Claro, pero es que esos objetivos educativos los podemos aplicar a partir de estos espacios. Es decir, por ejemplo, ¿a qué contenido educativo nos podemos referir? Vea, dime algún contenido educativo, yo te hago la traslación a esta
a esta realidad. Venga, ¿puedes intervenir directamente? Sí. Hola. Por ejemplo, como decías antes, igual sí que hay, yo que sé, algunas cuentas, ¿no? Sí. Algunos colectivos que sí que, digamos, están empezando a hacer otro tipo de contenido, en este caso más educativo, ¿no? Por eso digo, entre comillas, que a nosotros nos interesa. Sí. ¿Cómo introducirlo? O sea, de esa parte, aparte de desgranar su realidad, ¿no? Sí, Cómo sus consumos. acercarlos a un contenido, digamos, que ya muestra lo que a nosotros, o sea, no sé si me estoy Sí, te entiendo perfectamente. O sea, como por ejemplo, el hashtag de body positivity, ¿no? Que es un hashtag muy utilizado en Instagram para reafirmar ideas de cuerpo que no son los estándares, ¿no? Que muestran chicas con estrías, con celulitis. Vale, pues lo importante es que cada educador o educadora tenga un catálogo de acceso a ese tipo de cuentas que las muestre. Pero yo lo que me he encontrado es que esto queda muy guapo en el aula y es cierto que les llama la atención, pero luego o sea, no lo incluyen en sus interacciones diarias con las redes sociales. O sea, se puede hacer y se puede expresar otras referencias de cuerpos, por ejemplo, eso del tema fit, ¿no? Chicas que tengan un cuerpo diferente aunque sean fit, pues que no haga falta que sea la típica chica súper delgada, o parejas, hay un canal en YouTube brutal que se llama Spanish Queens, que son parejas o personas pues de diferentes géneros y no hetero en general, que hablan de sus experiencias, por ejemplo, como niños y niñas trans, o cómo salieron del armario con sus familias. Lo que pasa que eso al final, lo que yo veo es que genera un sesgo entre lo que se trabaja en clase y lo que luego yo hago en mi vida personal. Entonces, por eso, a mí me parece más interesante, aunque por supuesto hay que tener un catálogo de recursos que muestren otros reflejos de la vida, ¿no? Hay varias cuentas y de hecho hay un movimiento bastante interesante en las redes sociales que hablan precisamente de eso, ¿no? De que realmente lo que construye nuestra realidad es lo que consumimos. Y si, claro, yo estoy consumiendo todo el día cuerpos reales, cuerpos irreales, perdona, yo voy a pensar que yo tengo un problema con mi cuerpo y va a generar, pues, de alguna manera, problemas con mi autoestima y con mi autoconcepto. Entonces, esto es importante, reivindicar que hay estos espacios, pero mi experiencia, o al menos con el trabajo en adolescentes y las investigaciones que hay sobre este tema, esa diferencia entre los contenidos que yo trabajo en clase o en el taller, ¿no? O en cualquier espacio educativo formal o no formal, y lo que luego yo consumo en mi día a día, digamos que de alguna manera el impacto que tiene romper lo que consumen en su día a día, creo que educativamente es más poderoso porque les pones ahí en una encrucijada, o sea, les rompes los esquemas realmente. Y les rompes los esquemas respecto a algo que ellos daban por hecho como un axioma, como que es que esto está bien, es así, y es que como lo dice o como sale en el Instagram de esta persona, es que es así y punto. Entonces les rompes un poco esa vivencia irreal o ese escenario irreal lleno de mitos que están construyendo y que verdaderamente lo construyen porque es lo que consumen. No sé si me explico con esto. Por supuesto, tener un catálogo de recursos, de vídeos, de hashtags, de comentarios, de perfiles, que hay muchos y muy variados, que muestran otras realidades, es muy potente. Pero lo más potente a nivel significativo para las personas adolescentes sobre todo es lo que refuerza determinados mitos del relato colectivo. O sea, al final no olvidemos que estas representaciones de lo que no, o sea, de lo que rompe ese patrón son minoritarias. Porque el mundo en el que vivimos y la estructura vital que tenemos es la que es. Entonces, al final, la mayoría de los consumos que van a tener en cualquier espacio van a ir reforzando esa visión, digamos, del relato hegemónico. Entonces, romper lo hegemónico creo que tiene más potencialidad y que de alguna manera les pone eso en una situación pues más de ruptura, de dicotomía, de me hiciste un clic en la cabeza, ¿no? Con todo aquello que yo llevaba construido lo voy a ver desde otra perspectiva. Pero yo creo que las dos cosas conjugan y que es interesante trabajar desde las dos vertientes. Pues, Soraya, tenemos entonces que apuestas, ¿no? O la apuesta es de construir a partir de su centro de interés, ¿no? O de su uso cotidiano de redes, ¿no? Total. Ese sería el efecto, o lo que conseguiríamos un efecto mayor. Llegamos ya un poco al fin de nuestra hora. Te damos las gracias porque además hemos aprendido muchísimo. Yo sigo aprendiendo. Tengo muchas preguntas que podría hacerte sobre feminismo y redes sociales, nuevas masculinidades,
que todo esto me gustaría ver cómo se encaja en redes sociales, pero creo que este poquito que queda ya es para darte las gracias, de verdad, por estar con nosotras. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna última pregunta, y lo último que siempre os pedimos, cuando acabe ese turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, es que como este proyecto es un proyecto asociado a un subvencionado por la Junta de Andalucía, nos piden pues unas fuentes de verificación, ¿no? Entonces nos gustaría que al final pongamos todos la camarita para hacer un poco esa foto de familia. Y nada, pues agradeceros a todos y todas por estar participando activamente, además. Y a ti en especial, Soraya. A vosotras. Ahí os puse mi contacto si alguien tiene alguna duda o quiere comentarme alguna cosa, correo electrónico y el perfil de Instagram, ¿vale? Voy compartiendo las cosas que hago y, bueno, determinadas perspectivas y reflexiones, o sea que sois bienvenidas a través de esos espacios y si os parece. Soraya nos ha dicho además que en particular nos va a hacer llegar, digamos, sí, un precis que tiene ella con toda esta información que ha dado hoy, que os haremos llegar a todos y a todos los que estáis inscritos en los cursos, claro. Pues nada, sí, hacemos la fotito del grupo. Gracias, Soraya. Sí, gracias a vosotras. A ver si se ponen los tímidos la camarita. Silvia, yo a ti no te veo. Sí, sí te veo, sí te veo. Es que siempre me aparecías arriba y ahora me apareces abajo. Ahora he vuelto, ¿eh? Bueno, ¿Y Soraya tienes TikTok entonces o no? Yo tengo TikTok, pero no profesional, solamente lo tengo personal. Ya tengo todas, ya rompí. Y me hago selfies de todos los tipos y es una cosa maravillosa. Sí, sí, yo perdí la cabeza ya. Pero bueno, como según la UNESCO soy joven todavía, me lo puedo permitir. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos el próximo, Lupi, corrígeme, creo que es martes, ¿no? Lunes. Lunes, que es el Día de África. La próxima charla, lunes 25, que es el Día de África, y pues hemos considerado que es la mejor excusa para tratar este tema de la situación de estado de alarma, coronavirus y pandemia, con una visión desde África, concretamente desde Senegal, que es donde tenemos nuestros contactos y con quienes trabajamos. Y vendrá una persona de una asociación que se llama Jajatai, Sonrisas de Gandiol. Ya el lunes nos explicarán un poco más, pero las que hemos tenido la suerte de conocerlo, pues hemos alucinado directamente. O sea, no hay más formas de describirlo. Y sabemos que están haciendo muchísimo trabajo participativo dentro de su pueblo. O sea, son siendo bastante proactivos con la situación de esta pandemia y el lunes pues estarán por aquí para comentarnos. Como siempre, esa misma mañana os enviaré por correo el enlace de la reunión y bueno, las gracias y nos vemos el lunes. Un beso a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Me encanta ese sonido final de clic, clic, clic. Hasta luego, Manuela. Hasta luego, Lore.